Un nuevo capítulo del conflicto de los siglos nos espera. Sigamos con el estudio. Bienvenidos. Capítulo 18. Heraldos de una nueva era. Una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para completar la gran obra de redención. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder del destructor. Hubo santos de la antigüedad que miraban hacia el tiempo de la venida del Mesías en gloria como la consumación de sus esperanzas. A Enoc, séptimo descendiente de los que moraran en el Edén y quien por 3 siglos caminase con su Dios en la tierra, se le permitió contemplar desde lejos la venida del Libertador. Cuando el Salvador estuvo a punto de separarse de sus discípulos, los consoló en su aflicción con la seguridad de que volvería. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. En torno de su venida se agrupan las glorias de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Entonces será quebrantado el poder del mal que duró tanto tiempo. La promesa de despedida del Salvador sobre el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Desde la cárcel, la hoguera y el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, llega hasta nosotros a través de los siglos la expresión de su fe y esperanza. Estaban dispuestos a bajar a la tumba con el fin de que pudiesen resucitar libres. Los valdenses acariciaban la misma fe. Wycliffe aguardaba la aparición del Redentor como la esperanza de la Iglesia. Lutero declaró: «Estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado». Melanchthon decía: «Este viejo mundo no está lejos de su fin». Calvino invitaba a los cristianos a no vacilar y a desear con ardor el día de la venida de Cristo como el más auspicioso de todos los eventos, y declaraba que toda la familia de los fieles siempre mantiene en vista ese día. Decía: «Debemos tener hambre de Cristo, debemos buscarlo, contemplarlo hasta la aurora de ese gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud». Knox, el reformador escocés, decía: ¿No llevó el Señor Jesús nuestra carne al cielo? ¿Y no ha de regresar? Sabemos que volverá, y esto con prontitud. Ridley escribió: «El mundo llega sin duda a su fin. Así lo creo y por eso lo digo. Con Juan, el siervo de Dios, clamemos en nuestros corazones a nuestro Cristo Salvador. Ven, Señor Jesús, ven». Baxter decía: «Los pensamientos de la venida del Señor son los más dulces y gozosos para mí. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos amar su advenimiento y esperar esa bendita esperanza». Las profecías no solo predecían cómo se produciría la venida de Cristo y su objetivo, sino también las señales por medio de las cuales los hombres sabrían que estaría cerca. Jesús dijo: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo.
y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En 1755 ocurrió el más terrible terremoto que se registrara alguna vez. Aunque comúnmente se lo conoce como el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, las Antillas, la isla de Madeira, Noruega, Suecia, Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida, y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergió ciudades y causó gran destrucción. Se dice que en Cádiz la oleada alcanzó 19 metros de altura. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno, e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60.000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra. Luego volvió en una ola que se elevaba hasta 16 metros sobre su nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general, pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba, y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. El terror de la gente era indescriptible. Nadie lloraba, el siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho y gritando «¡Misericordia! ¡Llegó el fin del mundo!». Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de aquí para allá con crucifijos en las manos. Desgraciadamente, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano esas pobres criaturas abrazaban los altares, imágenes, sacerdotes y gentes fueron envueltos en la misma ruina. 25 años después apareció la siguiente señal mencionada en la profecía: el oscurecimiento del sol y la luna. El Salvador mencionó ciertos eventos que precederían a su venida y fijó el tiempo en que se presenciaría el primero de estos al decir: en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había cesado casi por completo desde hacía un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol se oscurecería, y el 9 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único o casi único en su especie, como el más misterioso y hasta ahora inexplicable fenómeno en su clase, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, el más inenarrable oscurecimiento de todo el cielo y la atmósfera visibles en Nueva Inglaterra. Temor, ansiedad y terror se apoderaron gradualmente de las mentes. Parecía como si un huracán se fuera a desatar sobre la región, o como si fuera el día de la consumación de todas las cosas. El doctor Nathanael Whitaker, pastor de la iglesia del Tabernáculo, en Salem, dirigió cultos en la sala de reuniones y predicó un sermón en el cual sostuvo que la oscuridad era sobrenatural. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse parecía de sangre. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las señales de que su rey venía. Pero a medida que el espíritu de humildad y devoción en la Iglesia fue dando lugar al orgullo y al formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedando ciego a las instrucciones del Señor concernientes a las señales de su regreso. La doctrina de la segunda venida había sido descuidada. Los pasajes de las Escrituras que se refieren a ella fueron oscurecidos por falsas interpretaciones, hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a prepararse para los solemnes eventos relacionados con el fin del tiempo de gracia. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Los que comprendieron esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos eruditos. Si estos hubiesen sido centinelas fieles y hubieran escudriñado las Escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora era de la noche. Las profecías les habrían revelado los eventos que estaban por realizarse.
pero tal no fue su actitud y hombres más humildes proclamaron el mensaje. Cuando se produjo la primera venida de Cristo, los sacerdotes y escribas de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento. Dios había encomendado estas profecías a los dirigentes de Israel. No tenían excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho a la gente. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo y las circunstancias del mayor evento en la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Un ángel visita la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de regresar al cielo con la vergonzosa noticia, cuando descubre a un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche, y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. La gloria celestial inundó la llanura. Una compañía innumerable de ángeles aparece y una multitud de voces entona la antífona que todas las legiones de los rescatados cantarán un día. Gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz. Entre los hombres buena voluntad. Oh, qué lección encierra este maravilloso relato de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y autosuficiencia. Cómo nos advierte a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también fallemos en discernir las señales de los tiempos y por tanto no conozcamos el día de nuestra visitación. Es a los que lo esperan para su salvación que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado. Como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje de la segunda venida no fue confiado a los líderes religiosos de la gente. No habían conservado estos su unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos de quienes habla el apóstol Pablo. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que ese día os sorprenda como ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. En lugar de las gracias del Espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era una iglesia apóstata que cerraba sus ojos a las señales de los tiempos. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los pasó por alto y reveló su verdad a quienes, cual los pastores de Belén y los magos de Oriente, prestaron atención a toda la luz que habían recibido. Por último, simplemente me gustaría hacer un comentario personal acerca de este capítulo. A mí, sinceramente, me ha gustado mucho poder, narrarlo, porque he visto ciertos textos que antes no tenía subrayados y que ahora, sin duda, los he visto de otra manera. He podido releer el capítulo y realmente eran textos que no podía dejar pasar, porque creo que son muy importantes para los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que son los últimos años de este mundo y que la segunda venida de Cristo es inminente. En estos últimos textos que hemos podido escuchar en este capítulo, se nos dice que la primera venida de Cristo ocurrió un poco lo mismo que está ocurriendo ahora, y es que ciertos dirigentes no estaban dando detalles acerca de la inminente venida de ese Salvador, que incluso bajó un ángel del cielo y que vio, sorprendido, decepcionado, imagino, cómo nadie, absolutamente nadie, estaba proclamando la inminente venida de Jesús, la inminente venida de ese Salvador. Y solamente vio a un grupo, a un rebaño de pastores que ellos sí estaban meditando acerca de ello. Y precisamente fue a ellos a quien eligió para poder dar las buenas nuevas, ¿verdad? Y también se nos insta a que ahora, en nuestro tiempo, en la segunda venida de Jesús, hagamos precisamente eso,
que no estaban haciendo toda la gente, todo el pueblo de Dios que vivía en aquella época, y es que proclamemos esa segunda venida, proclamemos la inminencia de esa segunda venida, porque tenemos muchos textos, tenemos mucho estudio que hacer, mucho escudriñamiento y muchos más datos de los que se dan actualmente acerca de esa segunda venida. Yo animo a todos y cada uno de mis hermanos, a todas aquellas personas que realmente crean en esta segunda venida, a todas aquellas personas que crean en esta esperanza de la segunda venida de Jesús, que realmente indaguen, que sigan estudiando, que sigan escudriñando con Biblia, espíritu de profecía e historia en mano, porque se nos está instando a esto. No solo en este capítulo, vamos a ver capítulos más adelante, de hecho dentro de poco, creo que dentro de 3 capítulos, veremos más datos acerca de esto, veremos más textos que se nos insta a hacer esta obra, porque va a ser fatal para nosotros, nos va a pillar como ladrón en la noche, nos va a sorprender, y se nos insta a estudiar y se nos insta a proclamar esta venida. ¿Por qué? Porque será tan fatal para nosotros como lo fue también en los días de Noé para todos aquellos que se burlaban del mensaje que el mismo Noé estaba dando. Pero bueno, todo esto, insisto, son textos que veremos más adelante, en capítulos más adelante, pero aquí, en este capítulo, para quien quiera releerlo, yo le invito de verdad que lo haga, porque se nos está diciendo clarísimamente, debemos aprovechar la luz, debemos apreciar esta luz que tenemos en las Escrituras para poder dar más detalles a la gente de la inminencia de la segunda venida de Jesús, más datos, porque están ahí y tenemos que seguir escarbando en la verdad y no quedarnos en los formalismos, quedarnos en los textos de siempre para refutar cualquier verdad que quiera darse en este tiempo. Así que de verdad animo a todos aquellos que realmente lo deseen de corazón, que sigan indagando, porque van a ver verdades muy, muy hermosas acerca de esta segunda venida. No lo olvidéis, Biblia, espíritu de profecía e historia en mano. Tiene que ser esos 3. Con esos 3 tenemos la verdad absoluta.